Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver la semana 6 de este ciclo ordinario 2019-1, que se trata de la observación y la nomenclatura y formación de los compuestos inorgánicos. Espero les sea de ayuda para las próximas clases. Entonces, vamos a empezar con la formación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. Cuando nosotros hablamos de compuestos inorgánicos, hay que considerar algo importante. Uno, por ejemplo, si yo digo H2O, H2O, esto es agua. La pregunta es, ¿existe alguna otra forma de escribir agua que no sea H2O, pero que tenga los mismos átomos? Por ejemplo, yo puedo escribir esto, puedo escribir esto, puedo escribir esto. ¿Alguno de ellos sería agua? Obviamente que la respuesta es no. Y la pregunta es ¿por qué? Porque cuando nosotros formamos compuestos, los átomos, al formar compuestos, lo hacen en proporciones fijas y definidas. Es decir, no existe otra manera que yo pueda decir agua que no sea H2O. Entonces, cuando nosotros hablamos de la formación y nomenclatura de estos compuestos, siempre un compuesto tiene un nombre específico y los átomos que forman ese compuesto ya están predeterminados, no se puede poner otro número distinto al que es. Entonces, una cosa importante con respecto a esta formación y nomenclatura es el hecho de hablar del estado de oxidación. Algunos lo llaman estado de oxidación, otros lo llaman número de oxidación. ¿Qué cosa es el estado de oxidación? Son números que se asignan a un átomo en un compuesto. Por ejemplo, si yo pongo NaCl, esto es más 1, este es menos 1, y si pongo H2O, este es menos 2 y esto es más 1. Ahora, ¿qué debemos considerar para asignar un estado de oxidación? Reglas para asignar. Lo primero que podríamos decir es, 1. Toda sustancia elemental tiene un estado de oxidación igual a 0. Eso quiere decir, por ejemplo, que el litio es 0, que el oxígeno es 0, que el ozono es 0, que el hierro es 0. Siempre 0. 2. El átomo más electronegativo, es decir, el flúor, trabaja solo con un estado de oxidación, menos 1. 3. El oxígeno generalmente con menos 2. Puede trabajar con menos 1 si es un peróxido. El famoso O-2,2. O puede ser más 2 solamente si es el flúor a quien se enlaza. ¿Qué más tenemos? 4. El hidrógeno puede trabajar con más 1 y con menos 1. Más 1 generalmente con metales. Y menos 1, menos 1 es con metales y más 1 es con no metales. 5. Los metales siempre tienen carga positiva o estado de oxidación positivo. Pero ahora hay que hacer una pequeña lista de cuáles son los metales que tienen, vamos a decir, estados de oxidación más conocidos. Por ejemplo, los del 1A, que son el litio, el sodio, el potasio y el rubidio, principalmente con más 1. El 2A, tenemos al magnesio, al calcio, al, vamos a decir, bario, con más 2.
3, el aluminio, que tiene más 3, el grupo 4, que tiene al estaño y al plomo, con más 2 y más 4. Pero después de ahí viene la que tiene mayor cantidad de estados de oxidación. Eso quiere decir que esto implica, por ejemplo, el hecho de hablar de, vamos a agruparlos, del hierro, del cobalto y níquel. Los tres elementos ferromagnéticos tienen estados de oxidación más 2 y más 3. Tenemos el zinc y el cadmio, que tienen más 2. Tenemos al cobre y mercurio, que tienen más 1 y más 2. Podemos poner al oro, que tiene más 1 y más 3. Podemos poner al cromo, que tiene más 2, más 3 y más 6. Y el manganeso, que tiene más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Aquí hay que tomar una consideración, ya que estos que están aquí los usa siendo metal y sus estados de oxidación más grandes como no metal. Por eso que existe, por ejemplo, el ácido permangánico, el ácido crómico, etc. ¿Qué más podemos tener? 6. Para los no metales. Para los no metales tenemos, por ejemplo, el cloro, que tiene más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1. Generalmente los estados positivos son para átomos más electronegativos, caso del oxígeno, del flúor, y para átomos menos electronegativos, caso por ejemplo de los metales, carbono, silicio, etc. Entonces, para los no metales tengo por ejemplo el grupo 7A. El grupo 7A, que era el flúor, que ya lo hablamos, tenemos el cloro, el bromo y el yodo. Igual. Entonces, ambos tienen más 1, los tres tienen más 1, más 3, más 5 y más 7. Y menos 1. El grupo 6A, que es azufre, selenio y teluro, tiene más 2, más 4, más 6 y menos 2. El grupo 5A, que tiene dentro de su grupo al nitrógeno, que lo vamos a ver un poquito más abajo, pero podemos decir fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, siempre trabajan con más 3 y más 5 y con menos 3. Pero el nitrógeno es una especie aparte, porque siempre los primeros átomos de cada grupo tienen algunas propiedades especiales. El grupo 4A, que vendría a ser carbono, que es más 2 y más 4, y el silicio, que es más 4. Entonces ya hemos hecho una barrida por todos los elementos y sus correspondientes estados de oxidación. Ahora, ¿qué nos dice la séptima regla? Siempre el hecho de usar los estados de oxidación implica que me van a ayudar a desarrollar la nomenclatura, tanto la nomenclatura como la formación. Pero para la nomenclatura necesito los estados de oxidación, específicamente hablando de los átomos que tienen varios estados de oxidación. Por ejemplo, siempre me van a decir que la sumatoria de los estados de oxidación en un compuesto siempre es igual a 0.
Por ejemplo, tengo esto. El calcio, el único estado de oxidación que tiene es más 2. El oxígeno, menos 2. Pero el azufre tiene más 2, más 4, más 6. Eso hay que analizar. ¿Cómo? Multiplicamos hacia abajo. X sale más 6. 8. También tenemos que en un ion la sumatoria de los estados de oxidación tiene que ser igual a la carga. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, se me ocurre SO3 con carga menos 2. Siempre colócalo entre paréntesis. Esto sería X menos 6 igual menos 2. X sale más 4. Y si tengo NH4 más, como siempre, póngalo entre paréntesis. Esto sería X más 1, X más 4 igual más 1, X sale menos 3. Muy bien. Y hemos visto los estados de oxidación. Ahora tengo que ver con qué tipos de nomenclatura voy a trabajar. Vamos a trabajar con 3 tipos de nomenclatura. Esto implica, por ejemplo, la nomenclatura común, llamada también tradicional. ¿Qué implica esta nomenclatura común o tradicional? Esta nomenclatura nos dice que dependiendo del estado de oxidación, si tengo 2, voy a hacer los famosos sufijos, es decir, terminaciones. Oso para el estado de oxidación más bajo e ico para el estado de oxidación más alto. Tenemos la stock. La stock implica colocar entre paréntesis y en romanos los estados de oxidación del metal y la nomenclatura sistemática implica hacer uso de los prefijos numéricos. Típico caso de mono, di, tri, tetra, etc. Ahora, ¿cuáles son los tipos de compuestos que vamos a analizar? Cuando hablamos de compuestos vamos a hablar de 2 tipos. Entonces, 2 tipos, los oxigenados y los hidrogenados. Entonces veamos compuestos oxigenados. Entonces, cuando hablamos de compuestos oxigenados, tenemos 2 tipos, o vamos a decir, 2 posibles reacciones. Primero, un metal y un no metal. Entonces, si el metal reacciona con el oxígeno, me da un óxido básico. Si el no metal reacciona con el oxígeno, me da un óxido ácido, también llamado anhidrido. A este óxido básico le echo agua, me da un hidróxido. A este óxido ácido le agrego agua y me da un ácido oxácido. Y que la suma de los dos me genera una sal oxisal. Funciones hidrogenadas.
Obviamente, esto es en base al hidrógeno. Otra vez, un metal que reacciona con el hidrógeno y lo que me genera es un hidruro metálico. Pero si tengo un no metal más hidrógeno, pero necesariamente tiene que estar en el grupo 6 o 7A, entonces tenemos un hidrácido que está en forma de gas. Si a este le echo agua, me sale un ácido hidrácido. A este ácido hidrácido le agregamos un hidróxido y lo que sale es una sal aloidea. Ahora, siempre que vayamos a escribir fórmulas, voy a considerar el principio de electroneutralidad. Así que para cambiar una posible repulsión, este principio de electroneutralidad nos dice que toda especie tiene que tener un estado de oxidación igual a cero, es decir, la carga total tiene que ser cero. Por tal razón, si yo tengo A más I, B menos Z, esto se debe convertir en un cruce de los números que están ahí, AZ, BI. Y siempre cuando hablamos de nomenclatura, tiene que decirse que primero se coloca en el iónico, primero el catión y después el anión. Ahora, nos falta ver qué sucede con estos compuestos y cómo se nombran ellos. Entonces, empecemos con lo más simple. Empecemos con los óxidos básicos. Entonces, funciones oxigenadas. Empezamos con los óxidos básicos. Por ejemplo, voy a considerar el hierro, más 2 y más 3. El hierro sólido reacciona con el oxígeno y sin alusiones personales a nadie, me sale ese compuesto. Para empezar, estado de oxidación del hierro, 0. Estado de oxidación del oxígeno, 0. Menos 2, más 2. Entonces, ya estoy determinando que el hierro tiene estado de oxidación más 2. Pero si el hierro tiene más 2 y más 3, esto es oso, esto es ico. Entonces, podemos hacer algo bien simple. El nombre de este compuesto es, como está con más 2, óxido ferroso. O, si quieres, óxido de hierro 2. O si prefieres, el monóxido de hierro. Ahora, si tengo posibilidad de formar el otro compuesto, voy a tener el óxido férrico. El óxido de hierro 3. O si prefieres, el trióxido de dihierro. Cuando hablamos de los hidróxidos H o HX, siempre este numerito que está acá, con carga más, es el estado de oxidación del metal. De tal manera en que podríamos, por ejemplo, hacer la reacción y decir, yo tengo el óxido ferroso y a este le echo agua. En pocas palabras, ¿qué sucede
si al feo le echo agua? Obviamente, ¿sale un feo mojado? No. Sale el hidróxido de hierro 2. Y como ya hemos dicho, este vendría a ser el estado de oxidación del hierro. Por tal razón, no hay que esforzarse mucho para saber que este compuesto está formado por hierro más 2. Y si es hierro más 2, hacemos la notación común y tendría oso. Entonces este sería el hidróxido ferroso. Si quieres, hidróxido de hierro 2. O si quieres, el dihidróxido de hierro. De tal manera que lo único que tengo que recordar es cuál es el estado de oxidación del metal. Por ejemplo, se me ocurre el POH4. Yo sé que este es el estado de oxidación del metal. Por tal razón, si recuerdo, el plomo tenía estado de oxidación más 2 y más 4, y está con más 4, entonces este es el hidróxido plúmbico. El hidróxido de plomo 4 o el tetrahidróxido de plomo. Continuemos entonces y tenemos los anhidridos o también conocidos como óxidos ácidos. Cuando hablamos de óxidos ácidos, antiguamente conocidos como anhidridos, estos óxidos ácidos se dan producto de la reacción entre un no metal y un oxígeno. Por ejemplo, vamos a tomar al nitrógeno. Hemos dicho que el nitrógeno principalmente está formado o tiene estado de oxidación más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Pero en este caso vamos a decir que solamente va a trabajar con el más 3 y con el más 5, que son los que forman anhidridos. Entonces, hacemos nitrógeno más oxígeno. Esto me da N2O3. Si lo queremos nombrar en forma antigua o en forma común, esto es más 3. Entonces, este es el anhidrido nitroso. Pero también se puede llamar como el trióxido de dinitrógeno. También tenemos la otra idea del NO2 más el O2. Esto me genera N2O5. Ahora el estado de oxidación del nitrógeno es más 5. Entonces esto sería el anhidrido nítrico o el pentóxido de nitrógeno. Ahora, hemos visto que existen grupos de no metales los cuales pueden trabajar, por ejemplo, el caso del cloro, que tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, con esto tú vas a trabajar con la idea del anhidrido hipocloroso. El cloroso, el clórico y el perclórico. Si es el azufre,
que es más 2, más 4 y más 6, entonces vas a decir, este es el hiposulfuroso. El sulfuroso y el sulfúrico. Solamente se agrega el prefijo per siempre y cuando el estado de oxidación sea más 7. Ya está. Entonces, puedo encontrar, por ejemplo, el Cl2O, el Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. O puedo encontrar el SO, el SO2 y el SO3. Ya está. Pasemos a los ácidos oxácidos. Hablar de ácidos oxácidos, que es H, no metal, oxígeno, implica hablar del producto de la reacción de estos anhídridos formados con el agua. Es decir, por ejemplo, el N2O3 en forma de gas que reacciona con el agua. Esto me genera el H2N2O4, que simplificamos y sale HNO2 en forma de gas. Como este tiene estado de oxidación más 1, menos 2, más 3, esto es el ácido nitroso. Por suerte, esa es la única nomenclatura que vamos a utilizar. Claro está, que si quieren, existe una forma sistemática para poder hacerlo, pero mejor dejémoslo ahí. Entonces, lo único que necesito saber para poder hacer o colocar el nombre del ácido es conocer su estado de oxidación. Pero puede ser de ambas maneras. Por ejemplo, si a mí me dicen, yo quiero hacer el ácido clórico. Yo sé que el ácido clórico, el cloro está con más 5, HClO. Esto sería más 1, menos 2, más 5. Entonces aplico mi matemática simple. ¿Qué números debo colocar como subíndices para que la suma total sea 0? Entonces fácil, yo digo esto. Más 1, más 5, más 6, entre 2, 3. Ahí está. Se me ocurre ácido selénico o selenoso. HSEO. Yo sé que selenoso es más 1, más 4, menos 2. Números para que sean 0. Tengo 2, 6, entre 2, 3. Ácido permangánico. Yo sé que cuando es un ácido permangánico, hemos dicho que siempre el prefijo per hace referencia al más 7. Entonces, más 7 más 1, más 8, entre 2, 4. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, ponle el nombre al H2CO3? Esto sería más 1, menos 2, más 4. Esto es ácido carbónico. Por ahí me dicen, ponle nombre al HiO4. Más 1, menos 2, más 7. Si es más 7, ácido periódico. Listo, se acabó. Entonces, tanto para la nomenclatura como para la formulación hay que considerar esto. Y llegamos al trauma, al que generalmente siempre le tienen miedo. No entiendo por qué. Vamos a explicarlo. A ver qué genera esta función, que es la sal oxisal. Hablar de sales oxisales implica hablar de la reacción de un hidróxido más
un ácido oxácido, que nos da una sal más agua. Por ejemplo, usemos los hidróxidos de hierro con los ácidos de nitrógeno para ver qué me sale. Bueno, producto de esta reacción yo tengo esto. Yo sé que este es el hidróxido ferroso, porque está con más 2. Yo sé que este es más 5, entonces este es el ácido nítrico. Ahora, para pasar a la sal, siempre nos vamos a basar en el nombre del ácido, pero cambiando la terminación de ico a ato. Entonces, el nombre de este compuesto es nitrato ferroso. O si quieres, nitrato de hierro 2. O en su reacción podemos decir también que este es el dinitrato de hierro. Si cambiamos y utilizamos el otro hidróxido y el otro ácido, que vendría a ser FeOH3 más el HNO2, este sería más 3, este sería más 3, este sería hidróxido férrico, este sería el ácido nitroso. Pero otra vez, el nombre de la sal depende del nombre del ácido. Este oso pasa a hito. Entonces, este sería FeNO2 3 más agua. Este sería entonces nitrito férrico, o si quieres, nitrito de hierro 3, o si prefieres, el trinitrito de hierro. Pero existe una pregunta interesante. Si se dan cuenta, nosotros empezamos con los hidróxidos de hierro y los ácidos de nitrógeno, pero las fórmulas de los compuestos finales siempre son distintos. La pregunta es, ¿estamos en la capacidad de poder hacer una sal oxisal a partir de una reacción o a partir del nombre? Veamos cómo se realiza esto y qué debemos considerar para hacerlo. Por ejemplo, quiero saber qué saldría a partir de esto. ¿Cómo podría hacer para hacer esto? Para hacer esta reacción y que me dé tanto el nombre como la fórmula, yo puedo hacer algo bien simple. H2SO4 CuOH. Para hacer la sal, ¿qué necesito? ¿El H o el SO4? Obviamente lo que necesito es el SO4 y el H no lo requiero. Por tal razón, voy a tener un SO4 por cada hidrógeno que pierda, menos 2. Para hacer la sal, necesito el cobre o el OH. Esta vez necesito el cobre. Entonces, por cada OH que pierda, una carga más. Con esto ya tengo todo lo que necesito para hacer la sal, porque tengo Cu más y SO4 menos 2.
¿Qué hacemos? Pasamos de un lado a otro. Este aquí, este acá. Entonces tengo CU2SO4. Ya sé, esto es CU2SO4. Pero ¿y el nombre? Ah, simple. SO4 menos 2. Hallamos su estado de oxidación. Menos 2X. X es igual o X menos 8 igual a menos 2. X sale más 6. ¿Por qué X sale más 6? Esto implica azufre con más 6 es ico, pero en sal es ato. Entonces el nombre es sulfato. Cobre más, entonces cobre más 1, cuproso. O si quieres, sulfato de cobre 1. O si prefieres, puedes decir el sulfato de dicobre. Entonces, al final, hacer este tipo de reacciones no es tan difícil, o en todo caso, determinar la fórmula o el nombre del compuesto. Con esto hemos terminado la parte de funciones oxigenadas. Tenemos que ver ahora funciones hidrogenadas. Lo primero que vamos a ver son los hidruros metálicos. Y es la única vez que vamos a ver al hidrógeno con carga negativa. De tal manera en que, por ejemplo, tengo el cobre sólido y lo hago reaccionar con el hidrógeno, esto me va a dar esto de acá. Por tal razón, este es menos 1, este es más 2, este sería el hidruro cúprico. Obtienes el hidruro de cobre 2 o el dihidruro de cobre. Muy bien. Ahora, cuando hemos visto los hidruros no metálicos o los hidrácidos, para ponerlo con su nombre completo, hidrácidos, siempre aquellos hidrácidos estarán formados únicamente por los elementos del grupo 6 o 7A, más el hidrógeno. De tal manera que, por ejemplo, tengo el cloro y le pongo hidrógeno, esto me va a dar el HCl en forma de gas, que es el cloruro de hidrógeno. Cuando estos hidrácidos reaccionan con el agua, es decir, HCl en forma de gas y es burbujeado sobre el agua, me da el HCl de forma acuosa. Esto es el cloruro de hidrógeno. Pero cuando pasa a un HCl, que es un ácido hidrácido, este cambia de nombre a ácido clorhídrico. Pero un momento, profesor. Usted me dijo que no podían haber dos fórmulas iguales con nombres distintos, porque eso implica que estamos hablando de diferentes sustancias que tienen una misma fórmula. Claro, pero aquí hay que considerar algo muy importante. Aquí hay que considerar, miren los estados de agregación. Eso es lo que le da la diferencia con respecto a uno del otro. Tenemos también las sales aloideas.
Pero si pudieron entender las sales oxisales, hablar de sales aloideas es mucho más simple. ¿Por qué? Obviamente, por ejemplo, se me ocurre, yo tengo el FeOH3 y le pongo el HCl. ¿Qué dijimos? Se iba esto, teníamos hierro más 3, cloro menos, que se transforma en FeSL3 más agua. Nombre, hidróxido férrico, ácido clorhídrico, que para formar la sal, esto pasa a uro. Entonces este es cloruro férrico, cloruro de hierro 3 o tricloruro de hierro. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de esta teoría. Entonces vamos a avanzar con los ejercicios para que se pueda afianzar bien esta parte teórica. El manganeso es un elemento químico que forma parte de muchos compuestos químicos. Por ejemplo, el permanganato de potasio es un agente oxidante fuerte. El dióxido de manganeso, que se utiliza como oxidante en las baterías alcalinas, también forman ácidos donde uno de sus iones es el manganato. Determina respectivamente el estado de oxidación del manganeso en cada una de las especies mencionadas. Muy bien. Entonces tengo más 1, menos 2, X. Por tal razón yo tengo más 1, más X, menos 8, igual a 0. X sale más 7. Menos 2, X, rápidamente, X menos 4 igual a 0. X sale más 4. Ponemos paréntesis, menos 2, X menos 8 igual menos 2, X sale más 6. Entonces la respuesta es 7, 4, más 7, más 4, más 6. Respuesta la A. Los óxidos básicos se emplean en las industrias como pigmentos en las pinturas, en la fabricación de materiales refractarios, entre otros. Algunos de estos óxidos son el óxido de hierro 3, el pentóxido de divanadio. Identifique la alternativa que contiene las fórmulas químicas de los óxidos en el orden mencionado. Entonces, fácilmente podríamos decir óxido de hierro 3. Yo tengo el hierro, que es más 3, el óxido, que es menos 2. Esto me sale Fe2 o 3. Y como me dice pentóxido de divanadio, de manera rápida, pentóxido de divanadio, obviamente es B2 o 5. Por tal razón, la respuesta es la C. ¿Qué nos dice? Los óxidos ácidos están formados por la unión de átomos no metálicos con el oxígeno. Al combinarse con el agua, forman los ácidos oxácidos. Identifique la alternativa que contiene los nombres de los siguientes compuestos: Cl2 o 7 clásico y N2 o 5 sistemático. Entonces, si me dicen Cl2 o 7, yo sé que el estado de oxidación es más 7. Por tal razón, cada vez que veo más 7, yo sé que es el anhidrido perclórico. Y si tengo el N2 o 5 sistemático, lo único que hago es leer de derecha a izquierda para decir pentóxido de dinitrógeno. Por tal razón, la respuesta sería la A. Los hidróxidos son compuestos ternarios, reaccionan con los ácidos para formar sales. Algunos de estos compuestos se emplean en la medicina, otros en la industria azucarera. Con respecto a los hidróxidos,
Determine la relación correcta. Nombre, dice PbOH4. A ver. PbOH4. Yo sé que esto, de forma rápida, este 4 es el estado de oxidación del plomo. Si no mal recuerdo, el plomo tiene más 2 y más 4. Entonces, si es más 4, este es el hidróxido plúmbico. Si no es el hidróxido plúmbico, es el hidróxido de plomo 4. O si quieres, el tetrahidróxido de plomo. Entonces, esto sería la A. Obviamente, este sería la C y este sería la B. Entonces, la respuesta es B, A, C. Esta es la respuesta. Los hidróxidos son compuestos que tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el BaOH2 y en la fabricación de cerámicos y el AlOH3 para aliviar molestias estomacales. Determine verdadero y falso de las siguientes proposiciones. El nombre común del BaH2 es hidróxido de bario. Sí, es el único estado de oxidación que tiene el bario. Correcto. El nombre sistemático del hidróxido del AlOH3 es trióxido de aluminio. Correcto, estás leyendo de acá para acá. Trióxido de aluminio. ¿Se obtienen combinando un anhidrido con agua? No. Se obtienen combinando un óxido básico más agua. Entonces la respuesta es la E. Con respecto a los hidrácidos, que son hidruros de los grupos 6 y 7A, determine el verdadero o falso para las siguientes proposiciones. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Eso es correcto. Porque siempre es HCl menos 1 más 1. El H2S en estado o en medio acuoso es el ácido sulfídrico, sí. Cuando es acuoso termina en hídrico, correcto. Sus moléculas pueden ser diatómicas o triatómicas. Por ejemplo, ¿no? Tengo el HCl que es diatómico y tengo el H2S como el que está ahí, que son del grupo 7 y grupo 6, que es triatómico. Entonces la respuesta es casa. Problema 7. Los ácidos oxáceos tienen muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones del ácido sulfúrico se encuentra en la batería de autos. Asimismo, el ácido carbónico está presente en las bebidas carbonatadas. Identifique la alternativa que contenga la fórmula química de los ácidos en el orden que se menciona. Es ácido sulfúrico, la fuerza de la costumbre, HSO y ácido carbónico. Si es el ácido carbónico, HCO. Entonces, podemos decir, para el ácido sulfúrico, yo sé que esto es más 1, esto es menos 2. Azufre, yo sé que el azufre puede ser más 2, más 4, más 6. Considerando, esto sería más 6. ICO. Números que hacen que esto sea 0. 2 por 1, 2, más 6, 8, entre 2, 4. Ácido carbónico, más 1, menos 2, carbono. Carbono tiene más 2 y más 4. Para que sea ICO, más 4. Entonces, 1 más 4, 5 entre 2, no. 2 por 1, 2, más 4, 6, entre 2, 3. Y la respuesta sería entonces H2SO4, H2CO3. Entonces la respuesta sería la A. Los aniones proceden de los ácidos hidrácidos u oxácidos. Para nombrarlos se sustituye la terminación hídrico por uro, la terminación oso por ito y la terminación ico por ato. Con respecto a los aniones que proceden de los ácidos del cloro, identifique la alternativa que contiene la relación fórmula nombre correcto. Estado de oxidación menos 1 más 3, ya. A ver, hipoclorito. ClO menos 1. Entonces, yo puedo decir X menos 2
igual menos 1, X sale más 1. Correcto. Tengo perclorato. Si es perclorato, tiene que estar en más 7. Veamos, tenemos ClO4 menos X menos 8 igual menos 1. X sale más 7. Si digo clorato, yo sé que el clorato tiene que estar aquí. ClO3 menos X menos 6 igual menos 1, X sale más 5. Correcto. Tenemos el cloruro, que es correcto. Hipoclorito, pero ya habíamos dicho que el hipoclorito era este, entonces esa es la respuesta. El FeSL3 se usa como coagulante en la purificación del agua. El K2S se utiliza en artículos pirotécnicos. Marque la alternativa que contenga el nombre sistemático y común de las dos sales, según el orden en que se mencionan. Entonces, FeCl3 viene de Fe3 más Cl menos, entonces fácilmente puedo decir cloruro férrico. O si prefieres, cloruro de hierro 3. O el tricloruro de hierro. Ahora, tenemos el K2S, que viene de K más y S menos 2. Este sería sulfuro de potasio. O si quieres, vendría a ser el sulfuro de dipotasio. Entonces, podríamos decir que la respuesta es la A. En la mayoría de procesos industriales se emplea alguna sal. Así, por ejemplo, en la fabricación de alimentos, en agroquímicos, en la industria de los cosméticos. Con respecto a las sales oxisales, identifique la alternativa que contenga la relación fórmula-nombre correcto. A ver, Fe2. A ver, aquí ha habido un lapsus. Es así nada más. Esto lo separamos. Fe más SO4 menos. Eso implica que puede ser Fe2 o Fe3 más SO4 3 menos. Acá el hierro ya está. Pero acá el hierro tiene, el azufre tiene más 6 y el azufre tiene más 5. Ah, no, este es el correcto. Entonces es Fe2 más SO4 2 menos, que vendría a ser más 6. Entonces este es sulfato ferroso. Tenemos el MgNO3 que vendría a ser Mg2 más NO3 menos, que sería más 5. Entonces este es el nitrato de magnesio. Pero también tenemos el NaClO, que vendría a ser Na más ClO menos, hipoclorito de sodio. Entonces esto sería C
A y B. La respuesta sería la D. Muy bien. Y para las claves de los ejercicios propuestos, la 1 sería la A, la 2 sería la E, la 3 la C y la 4 la C. Muy bien, jóvenes, hemos terminado esta semana. Espero les sirva y nos vemos en una próxima ocasión.